Y esto lo comento. ¿Sabe por qué lo comento, pastor? No. Bueno, lo comento porque en este momento quiero darle la bienvenida y quiero saludar a mi queridísima hermana Kenia Molina, que es parte de Esfuerzo y Valor y que es parte también de la audiencia de Pregúntalo Aquí, porque nos quiere saludar a todos nosotros. Hermana, ¿anda por ahí? Hermana Kenia Molina. Dios le bendiga. Ahí está la hermana. Apláudanle a la hermana. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Aquí, hermano, bien, gracias al Señor. Contenta de estar con ustedes. ¿Hice o no hice mi tarea, hermana? Así, mira, hermano. Muchas gracias por anunciar Nicaragua, por anunciar este dato, hermano. Y sí, es muy bonita. Otra cosita de su ciudad que nos pueda platicar, hermana, rápidamente. Tenemos un lago hermoso, hermano. Bueno, tenemos en Nicaragua tenemos 2 lagos, pero en Managua está un lago hermosísimo, hermano. Lo malo es de que está contaminado, pero la vista es espectacular. ¿El volcán Masaya? Sí, es muy lindo el volcán, ya queda más o menos en otro departamento, sí, pero también un lugar turístico muy visitado. Pero fíjese cómo lo tiene tan común. Es un volcán que está activo, que ellos van y lo ven cómo brota la lava y bien quitada la lava. Sí, pues es un volcancillo que para que hermano, vean la hermosura de los pueblos que tenemos en Latinoamérica. Hermana, aquí está el pastor. ¿Lo saluda? Sí, pastor, bienvenido. Gracias. Que Dios le bendiga, hermana. Tanto gusto verla. Qué sorpresa. Pensé que nada más me desaparezco un ratito y aquí avanzan a grandes pasos. Creo que yo soy el estorbo, hermano. No, ¿cómo que, hermano? No, hermano. Hermana, por favor, mándele también un saludos a todos los hermanos que nos acompañan en transmisión y dígales, ya les va a tocar. Pero así bueno, es, con el dedo, ya les va a tocar. Bueno, hermano, bienvenido a todo el equipo que está del otro lado de la pantalla. Ya les va a tocar, hermano, que los van a agarrar así como a mí. Muy bien, hermana. Ahora sí, hermana, su pregunta. Mi pregunta, pastor. Ok, me gustaría saber qué significa la parábola de Lucas 13 del 20 al 21, donde habla de la mujer que tomó una medida de harina y la revolvió y quedó todo fermentado. Muy bien, pues ahí está la pregunta, hermano. Nos despedimos de la hermana para no tenerla ahí en la expectativa. Muchas gracias, hermana. Que Dios Muchas le bendiga, gracias, hermano. Dios le bendiga, que tengan buenas noches. Sí, Dios le bendiga. Un gusto saludarla, hermana. Despídanse de la hermana. Dios le bendiga, hermana. Adiós. Adiós. A ver, hermana, ahora sí, ahí está la pregunta de nuestra hermana Kenia Molina. Esta es una de las parábolas más cortas de toda la Biblia y pienso que también de las más enigmáticas, porque cuando buscas alguna referencia en el Nuevo Testamento para entender esta parábola, no encuentras mucha información, ya que, como ya lo dijo nuestra hermana, la parábola habla de una mujer que esconde, pone levadura y luego lo divide en 3 partes y es todo lo que se menciona. Y el Señor hace una comparación. Déjame leerla directamente para nuestros hermanos que no conocen o tal vez lo han leído pero no recuerdan esta parábola. Es Lucas 13, 20. Dice... Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Un solo versículo, no más. Entonces, si se está comparando el reino de Dios con la levadura, buscas en las cartas de Pablo o buscas en los otros evangelios y se habla muy poco de la levadura. En una ocasión el Señor Jesucristo comparó la levadura con la doctrina de los fariseos
En otra ocasión Pablo menciona la levadura, pero no tanto para incluirla en la elaboración del pan, más bien para no incluirla. Esto lo menciona en 2 de Corintios 5, cuando menciona que debemos de celebrar la Pascua. Y dice, pero no con panes con levadura. Y fuera de ahí ya no hay mucha información. Por eso es que se vuelve un tanto enigmática la parábola. ¿Cuál es el reto? El reto para el siglo XXI y para Occidente, que estamos a 20 siglos, estamos a 2000 años de que estas palabras se pronunciaron y estamos en un continente diferente a donde nuestro Señor pronunció estas palabras, pues es la cultura. Para empezar, nosotros pues no vivimos de la agricultura como ellos vivían de la agricultura, no fabricamos nuestro pan, nosotros lo compramos, ellos fabricaban su pan, ellos vivían del campo. Entonces la gente que escuchó eso lo entendió perfectamente. Dijo, el reino de Dios es esto. Recuerdan que sus esposas, sus mamás han preparado pan con levadura y han preparado pan sin levadura, porque el reino de Dios está siendo comparado con la levadura, no con el pan, sino con la levadura. Y ahí está la clave. Entonces, te preguntas, ¿qué hacía en aquel tiempo la levadura y qué hace el tiempo en este tiempo la levadura? Probablemente aquí nos podríamos ayudar mucho con nuestro hermano Joel, que es panadero. Ochoa, bien. El mismo versículo dice, pero esto lo sabe cualquier panadero, que la levadura lo que hace es fermentar. Fermentar. Ok, ¿qué es la fermentación? Es el proceso que sufre un cambio o que lleva a un cambio en una sustancia orgánica. Cuando tú le pones levadura a una sustancia orgánica, esta se transforma, tiene un cambio por los químicos que actúan en la levadura. Hay una explicación todavía más profunda sobre cómo actúa la levadura bajo la luz bajo el lente del microscopio, pero de manera muy superficial, la levadura fermenta, produce un cambio, transforma. En el caso de las cocineras saben muy bien que uno de los cambios es incrementar el volumen. Pero no solamente eso, dentro del pan hay un cambio. Entonces, ese cambio se interpretaba de dos maneras en aquel tiempo. Era el equivalente a una corrupción, se corrompía aquello, o en su caso lo transformaba hacia algo mejor. Entonces, estas eran las dos cosas que se pretendía lograr cuando se usaba levadura. Ya sea que se corrompiera o ya sea que se transformara para bien. En el caso de una transformación para bien, bueno, le da un mejor sabor. En el caso del pan. En el Antiguo Testamento tenemos muchísimas escrituras, muchas que hablan de la levadura, porque era parte de los requisitos para la preparación de las ofrendas. Había un requisito muy subrayado de que cuando preparabas ciertas ofrendas no llevaran levadura. En el caso de los panes que se prepararon para la liberación de Israel cuando iban a salir de Egipto de su esclavitud, el encargo fue que fueran panes preparados sin levadura. Pero había otro tipo de preparación que sí llevaba levadura. Entonces, en la parábola de nuestro Señor Jesucristo está tomando él el caso de los cambios positivos que hace la levadura sobre el pan. Entonces dice, el reino de Dios es como una mujer que toma levadura, lo pone en la masa, lo cual es para preparar el pan, y cuando le ponga esa levadura, esa masa va a sufrir un cambio bueno. Entonces, habla de 3 medidas.
esas 3 medidas ya nos están anticipando los cambios que obtiene una persona en 3 etapas, que es la etapa de la justificación, la etapa de la santificación y el sello del Espíritu Santo. El reino de Dios es semejante a, el Espíritu Santo es semejante a una transformación que sufre un individuo. Cuando le pones esa levadura, cuando le pones Espíritu Santo, ese individuo cambia en 3 etapas. Hasta que fermenta, hasta que la fermentación es el cambio total. Porque cuando se le pone la levadura, ahí empieza la transformación. Y no es inmediato, es en horas. Entonces, poniendo levadura empieza una transformación buena. Y esa transformación buena pues, son el caminar de esos 3 pasos en la vida cristiana. Por eso ese es el reino de Dios. Cualquiera que entendía el cambio sabía, pues, ok, cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, vamos a cambiar en 3 fases. Esto ya se ve en la doctrina que tenemos de los 3 pasos hacia la perfección. Pero también por el lado de la corrupción, como la levadura también corrompe, entonces la levadura fue usada en la simbología del Antiguo Testamento para no usarla, para no corromper, en el caso del pan de la palabra de Dios, que era lo que simbolizaba el pan que prepararon los egipcios los judíos en Egipto hacia su liberación. Ahí el pan no tenía que tener levadura. ¿Por qué? Porque ahí la levadura es el pensamiento o las ideas de los hombres mezcladas con la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos panes que se preparaban como una ofrenda o en la fiesta de los panes sin levadura que lleva ese nombre, estaban representando ahí la levadura algo negativo que no debe de ponérsele a la palabra de Dios. Ahí entra la explicación del Señor Jesucristo cuando Él le dice a sus apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos. Sí, entonces, nada más, como te das cuenta, es muy sencillo. Pan comido. Pan comido con y sabroso. Exacto. Entonces, esa parábola es a lo que se refiere, en tocante a la mujer, la masa, la levadura, la fermentación. Pero qué perspicaz la hermana, ¿no? Estuvo leyendo y dijo, caray. ¿Y luego? ¿Nada más esto? Y mire todo lo que sacó de ahí. Que conociéndolo podría predicar hasta unos 4, 5, 6 sermones y todavía tendría material. Hay mucho que hablar de esa parábola, está impresionante. Pues ahí está. Muchas gracias a nuestra hermana Kenia Molina. Que este ejercicio nos está sirviendo porque por ahí tenemos algunos planes. A lo mejor fue muy poquito tiempo ahorita, ¿no? Pero estamos pensando en alargar un poquito más. Espérense, ahí traemos unas ideas bastante buenas, pero hay que aterrizarlas entre la producción y los que están ahí inmiscuidos, pero están buenas. Ok, muchas gracias, hermana Kenia, Dios le bendiga, gracias por su pregunta y pues nada.